Esta historia es compartida por Eduardo Liñán. Nací y crecí en una región naranjera en el estado de Veracruz. Un lugar donde el sol brilla casi todo el año y el aroma cítrico se impregna. La vida era sencilla, marcada por el ritmo de las cosechas y el trabajo duro. La comunidad era unida, como una gran familia donde todos se conocían y se ayudaban entre todos. Los días comenzaban temprano, con el sol apenas asomándose por las montañas. Los hombres con sus sombreros de paja, canastos y sus machetes en mano, se dirigían a los campos a cosechar las naranjas. Las mujeres, mientras tanto, se encargaban de las tareas del hogar, de cuidar de los niños y de preparar las comidas en las tardes. Después de la dura jornada, la comunidad se reunía en la plaza central. Los niños correteaban y jugaban, mientras los adultos conversaban y compartían historias. Era un momento de alegría donde se celebraba la vida y la cosecha. En este lugar las tradiciones y las costumbres eran parte fundamental de nuestra cultura, las fiestas patronales, los bailes folclóricos y las leyendas transmitidas de generación en generación formaban parte de nuestra identidad. Las leyendas en particular tenían un papel importante en la educación de los pequeños, eran historias que hablaban del bien y del mal, de la importancia de la justicia y del respeto por los demás. A través de ellas se nos enseñaba a ser buenas personas, a seguir el camino correcto y evitar las tentaciones del mal. Recuerdo las noches alrededor del fogón, escuchando las historias que contaban los abuelos. Eran historias de brujas y duendes, de animales fantásticos y de héroes valientes que les hacían frente. Estas historias nos llenaban de miedo y fascinación, pero también nos enseñaban valiosas lecciones de vida. Una de las historias que más me intrigaba era sobre la bruja del Oriente. Se decía que había llegado a la región muchos años atrás en un barco que cruzaba el mar desde tierras lejanas. Era una mujer hermosa, de blanca piel, con los ojos penetrantes y una voz melodiosa. Se instaló en una pequeña casa en las afueras del pueblo y pronto comenzó a prosperar. Supuestamente se había hecho de esas tierras al cobrar una deuda y en esas hectáreas de terreno comenzó a sembrar. Vivía sola, pero siempre tenía peones que le trabajaban las tierras. Sin embargo, esta mujer tenía costumbres extrañas. Salía todas las noches, justo después de la medianoche, y volvía al amanecer, siempre con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. La gente comenzó a murmurar y a sospechar. Los rumores de desapariciones de niños en otras comunidades no tardaron en llegar, y la sombra de la sospecha se posó sobre la mujer del Oriente, de la cual nadie sabía su nombre, solo era conocida como la Dama de los Jazmines. Pues siempre olía a estas flores. Un grupo de hombres guiados por el miedo y la ira decidió investigar. Una noche la siguieron en silencio, ocultándose entre las sombras. La vieron llegar a claro del bosque, donde se quitó la ropa y con un ritual macabro también se quitó los ojos. De pronto le brotaron alas negras y brillantes, como las de un ave de rapiña. Los hombres, horrorizados, presenciaron cómo la mujer se elevaba hasta el cielo, emitiendo un chillido aterrador. Era una bruja, una criatura diabólica, que se alimentaba de la sangre de los niños inocentes. Pero aconteció que una noche, fría y oscura, solamente iluminada por la tenue luz de la luna, un grupo de 3 trasnochadores regresaba de una jornada de trabajo y se dirigían a sus hogares por un solitario camino. De repente un ruido extraño los alertó, se detuvieron en silencio, agudizando sus sentidos. De entre las sombras vieron una figura sigilosa que se movía con rapidez, se acercaba a una pequeña casa habitada por un humilde campesino y su hijo pequeño. La figura con sigilo felino se introdujo en la vivienda. Los trasnochadores, presos del miedo y la incertidumbre, se miraron sin saber qué hacer. Unos minutos después, la figura salió de la casa con un bulto en los brazos, se movía con dificultad,
como si el bulto fuera demasiado pesado. Al acercarse a la luz de la luna, los campesinos pudieron ver con espanto que se trataba de una mujer, pero no de una mujer común y corriente. Su cuerpo era el de una mujer común, pero sus piernas eran las de un ave rapaz, fuerte y con garras. Los hombres, aterrorizados, no pudieron evitar gritar y sacar sus machetes para hacer frente a esta aparición. La mujer, al verse descubierta, soltó un gran sonido espeluznante que les erizó la piel y con una agilidad sobrenatural saltó y se desplazó hacia el cerro. Ahí fue donde desapareció en la oscuridad de la noche. Los hombres temerosos se acercaron al bulto que la mujer había abandonado. Al abrirlo encontraron al pequeño hijo del campesino, profundamente dormido. No importaba cuánto lo intentaran, no podían despertarlo. Cuando avisaron al padre, este se encontraba también profundamente dormido, tuvieron que hacer un esfuerzo para despertarlo. Y al hacerlo manifestó que durante la tarde le comenzó el sueño, que no supo cómo se quedó acostado junto a su hijo, el cual también tenía mucho sueño. Al dar la alarma a la comunidad, el terror se hizo presente, la historia de la dama de los jazmines, la bruja del oriente que robaba niños, se hizo realidad. Los padres aterrorizados vigilaban a sus hijos durante la noche. Todo por el temor de que la bruja los raptara. El pequeño hijo del campesino fue devuelto a su hogar, pero nunca despertó del misterioso sueño en el cual la bruja lo había sumergido. Todos lo iban a visitar, con la esperanza de que despertara. La comunidad atemorizada se unió para proteger a sus hijos. Querían evitar que la dama de los jazmines volviera a atacar. El miedo provocó que uno de esos días la cabaña y todos los sembradíos de la mujer fueran quemados. Su nombre se convirtió en un tabú, la mujer fue perseguida, pero nunca pudieron alcanzarla o encontrarla. La historia de la bruja del oriente se transmitió de generación en generación como un recordatorio del mal que acecha en la oscuridad, como una advertencia para que los niños nunca se alejen del buen camino. Yo, que siempre fui un niño curioso, me preguntaba muchas veces si la historia de la bruja era cierta o solamente una leyenda inventada para asustar a los ingenuos. Sin embargo, al mirar a los ojos de los ancianos mientras la contaban y al sentir el escalofrío que recorría sus espaldas, no podía evitar creer que algo de verdad había en estas historias. Pero ocurrió que uno de esos días el sol caía sobre nuestras cabezas mientras nuestros padres regresaban de trabajar. Nosotros, los pequeños, llenos de energía, correteamos y jugábamos entre las parcelas. De pronto, como si un imán nos atrajera, nos dirigimos hacia un viejo camino del monte. Este era conocido por ser un lugar donde las libélulas se concentraban en grandes cantidades. Junto con otros niños, me unía a una expedición. La emoción de atrapar estos insectos de colores vibrantes nos dominaba. Cuando llegamos al sitio, la vista del claro rodeado de árboles nos dejó sin aliento. Centenares de libélulas revoloteaban, creando un espectáculo de luz y movimiento al fondo del claro. Entre la malea, distinguimos los restos de una choza quemada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, recordé las historias que se contaban sobre la bruja del oriente. Los niños, intrigados por la historia, nos acercamos a la choza con cautela. No quedaba mucho, solamente algunos pedazos de madera carbonizada y una vieja troye que aún conservaba algunas herramientas oxidadas. Entramos en los restos del troye, curiosos por ver si había algo rescatable para seguir jugando, pero el aire de pronto se tornó tenso y frío, la luz del sol que se filtraba por las rendijas del techo parecía tenue y enfermiza. Uno de los niños, que era mi mejor amigo y cuyo nombre era Juan, con un valor que no sabía de dónde provenía, se adentró aún más hasta una formación de piedras de río. Al tomar una de estas, escuchamos un crujido espeluznante que nos alertó de inmediato, como si el ambiente mismo protestara por nuestra intromisión.
De pronto, todo se transformó en algo más lúgubre de lo que habíamos imaginado. Polvo, telarañas y un olor a humedad impregnaba el ambiente. Esto nos hizo estremecer todavía más. Habían algunos muebles destartalados que se distinguían en la penumbra, pero, de repente, surgió de pronto una imponente sombra. Era una figura alta y delgada que se materializó en el centro de la habitación. Llevaba un manto negro que parecía ondear con el viento y la envolvía por completo, ocultando su rostro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, sentí como el miedo se apoderaba de mí. Algunos de los niños, aterrorizados, salieron corriendo hacia la comunidad, gritando que era la bruja del oriente. Todos los demás nos quedamos impávidos, sin poder movernos. Al ver surgir esta presencia, estábamos petrificados por el terror. Observamos cómo la figura levantaba lentamente su cabeza para mostrar su verdadera naturaleza horrenda, la cual lentamente se acerca a nosotros. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana y su rostro arrugado era una máscara de crueldad. Algunos de los niños logramos correr al sentir su presencia cerca, pero Juan se quedó petrificado, incapaz de moverse a pesar de que le estábamos gritando. Esa cosa se puso enfrente de él y de pronto vimos como las enaguas de la bruja, de color negro como la noche, lo envolvieron por completo. Sentimos un olor nauseabundo, podredumbre y tierra mojada, invadiendo todo el espacio. En ese instante, miramos cómo sus piernas escamosas la desplazaban y sus brazos huesudos lo aprisionan con una fuerza brutal que, en ese instante, nuestro amigo Juan comenzó a llorar y a suplicar por ayuda. Mientras tanto, esta figura parecía moverse con gracia, a pesar de esas piernas parecidas a las del ave, solamente que no tenía plumas ni nada, no tenía tampoco pies, eran simplemente caras aventadas y deformes. Los gritos de los otros niños llenaron el lugar mientras la bruja se alejaba del sitio con nuestro amigo. Sus pasos eran rápidos, extraños, como si no caminara sobre dos piernas, sino, más bien, era como si flotara. Era algo sobrenatural definitivamente. La maleza le arañaba la cara mientras se escapaba. Con esa imagen de la bruja, la cual se había llevado a mi amigo, con un destino desconocido, llegué a la comunidad, con los demás niños empapados en sudor y lágrimas, gritando a viva voz el horror que habíamos presenciado. La desaparición de Juan a manos de la bruja del oriente sembró el caos en el pueblo. Hombres, mujeres y niños salieron de sus casas, presas del pánico, de la incredulidad. Los adultos organizaron batidas de búsqueda, peinando cada rincón del monte, cada cueva y cada arroyo. La esperanza se tenía de desolación con cada hora que pasaba sin noticias de nuestro amigo. Los gritos de su madre sonaban en la noche, como un lamento desgarrador por perder a su hijo. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses, y Juan nunca volvió. Su rapto se convirtió en un misterio que pesaba sobre la comunidad. La alegría se extinguió, reemplazada por un miedo constante a lo desconocido. Los ancianos con voces cargadas de sabiduría y tristeza recordaban las historias de la bruja, un ser mitológico que habitaba en los bosques, capaz de hechizar a los niños y llevárselos a su oscuro reino. Ahora esas historias no parecían tan lejanas y tan irreales, eran ciertas. Habíamos visto algo tenebroso y aún no cabíamos de la impresión. La desaparición de Juan marcó un antes y después en la comunidad. Los niños ya no jugaban libremente en el bosque, las risas se apagaron y la oscuridad de la noche se volvió todavía más temible. La imagen de la bruja con sus enaguas negras y sus ojos penetrantes se grabó a fuego en nuestras memorias. El recuerdo de nuestro compañero de juegos, un niño alegre y lleno de vida, se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la inocencia. Su desaparición nos dejó una lección.
el mundo no era un lugar de juegos y risas, también había oscuridad y peligros en los rincones más inesperados. Y así, con el corazón estrujado y la mirada nublada por el miedo, seguimos viviendo la desaparición de Juan. Nos perseguirá para siempre, es un amargo recordatorio de que a veces los monstruos de los cuentos de hadas no son producto de la imaginación, sino que son 100% reales. ¿Qué es lo más aterrador que les ha pasado? Dímelo en los comentarios. Desde visiones extrañas hasta seres que se mueven por entre los árboles, desde brujas hasta casas embrujadas. Y recuerden, cuando sus abuelos o familiares les cuenten historias o leyendas de donde se encuentran, hagan caso y estén siempre alertas. Podrían ser relatos del más allá, reales. Continuemos con el último relato de la noche. Esta historia es compartida por Andrea. Saludos a todos los que escuchan Relatos del Más Allá. Desde la ciudad de Oaxaca, de Juárez. Mi nombre es Andrea. El tipo de sucesos que quiero contar probablemente ya lo hayan escuchado en otras ocasiones, ya que esto no es un fenómeno nuevo, al menos no en este territorio. Lo que confirma de que no se tratan de inventos o de cuentos que a la gente se le ocurren. Sería interesante saber si en algún otro lugar de México o de Latinoamérica ocurre lo mismo. Si es así, envíenlas al canal, ya que me interesa escucharlas. Una noticia muy sonada en los últimos días, y también es esperada acá en Oaxaca, es la de la nueva carretera que va hacia la costa, que hace apenas una semana se acaba de inaugurar. Aunque no está totalmente terminada, ya se puede transitar para hacer de la capital a la playa un viaje de entre 2 y 3 horas. Al acercarse a la temporada más cálida del año, muchas personas desean pasar un fin de semana en estos lugares que, por cierto, era bastante más tardado de llegar, como ahora se ha vuelto más accesible. Muchos aprovechan esta facilidad y van a relajarse y disfrutar de todo esto. Desde que se hicieron los primeros viajes, empezaron los rumores de que los accidentes eran frecuentes. No pasaba un día en el que no se reportara o se diera la noticia de que alguien había tenido algún percance. Con todo y eso, decidí, junto con mi esposo, irnos a pasar un fin de semana a Puerto Escondido. Así íbamos a poder estar unos días en familia, ya que teníamos mucho tiempo sin ir y nos hacía falta un tiempo para nosotros. Con esta nueva posibilidad para viajar, era un buen momento para hacerlo. Les contamos a nuestros amigos sobre nuestros planes y varios nos aconsejaron tener cuidado, ya que se habían enterado de que estaban ocurriendo muchos accidentes en la autopista. Mi esposo y yo atribuyamos esto a la responsabilidad de los conductores que, en los excesos de velocidad o en las distracciones, era como terminaban chocando. Mi esposo siempre ha sido muy bueno para manejar, cuidadoso y responsable, nunca habíamos tenido ningún percance. Aunque también era cierto que muchas personas habían resultado afectadas en el tiempo que llevaba la carretera abierta. Cuando terminó el fin de semana y llegó el día en que teníamos que regresar, la persona a la que dejamos la llave del hotel en donde nos hospedamos nos recomendó tener cuidado durante el regreso, ya que se habían reportado que un carro se había volcado unas horas atrás. Todo esto ya comenzó a parecernos extraño. Empecé a sentirme un poco preocupada, pero confiaba mucho en la precaución de mi esposo al manejar. Cuando teníamos, más o menos, una hora de camino y mis 2 hijas ya se habían quedado dormidas, vimos como el tráfico comenzó a ponerse más lento. Los carros avanzaban despacio, como si algo les impidiera el paso. Después de un rato de avanzar a ese ritmo, pudimos ver cuál era la causa. Se trataba de un auto que estaba incendiándose.
Las llamas salían de la parte inferior y afortunadamente el conductor y los otros pasajeros alcanzaron a bajarse. Aquella situación comenzó a preocuparme y a ponerme muy nerviosa. Le pedí a mi esposo que iba conduciendo, que se diera prisa, porque un tipo de ansiedad comenzó a apoderarse de mí, como si tuviera un mal presentimiento. Él me respondió, también preocupado, porque no sabía qué estaba pasando, pero el volante se había puesto duro y no lo podía maniobrar. Los frenos tampoco respondían. Volteé a verlo y pude notar la preocupación en su rostro. No se trataba de una broma, como luego le gustaba hacer, para aligerar el ambiente. Pude ver el pánico en su cara. Era incapaz de controlar el auto y orillarse, y tampoco detenerse. En ese momento, cerré los ojos y solamente le pedí a Dios que nos ayudara, que por favor no permitiera que le pasara nada a mis pequeñas. Casi al instante, el auto se detuvo y mi esposo me dijo que pudo recuperar el control y lo pudo detener, se orilló y se puso a revisar el auto. Volvió a subir algo extrañado, porque al parecer todo estaba bien. Lo que era raro es que lo había hecho al servicio antes de salir, y todo estaba en orden. Afortunadamente, las niñas no se despertaron ni se dieron cuenta de nada. Nunca antes nos había pasado algo parecido. Lo que restó del camino de regreso, estuve pensando en todo aquello y recordé lo que mi papá nos contaba cuando era más pequeña. Él trabajó durante mucho tiempo como ingeniero. Gran parte de su vida estuvo dedicada a la construcción. Aprendió a la mala que todos los lugares naturales, más allá de donde el ser humano ubica sus asentamientos, tienen una especie de dueño. Para hacer una obra grande, se le tiene que pagar al custodio de ese sitio. Pero nos decía que según lo que contaban los pobladores de los distintos lugares, se le tiene que pagar con almas y la cantidad de esta depende de la magnitud de lo que se quiere hacer. Al principio, no les daba mucha credibilidad a estas ideas, para él eran creencias de la gente, las respetaba, pero no les tomaba muy en serio, hasta que, en una de esas veces, le asignaron una obra en un pueblo de Oaxaca. Para este proyecto estaría solo con un ingeniero ayudante, ya que no tenía la experiencia suficiente para estar totalmente a cargo. Su jefe era el encargado de supervisar y de tomar todas las decisiones. Cuando iniciaron la obra, le advirtieron de hacer la petición al dueño, de pedirle el permiso y darle lo que quería. Cuando preguntaron qué era todo aquello que le estaban pidiendo, le explicaron que estos espíritus o fuerzas que mantenían el orden y el equilibrio eran a los que, normalmente, se les pedía permiso para poder construir. Cuando ellos comenzaron, se negaron rotundamente a hacerlo. Para ellos, era ser cómplices de un asesinato, más que nada, por la cantidad de personas que tenían que entregar. Comenzaron a construir el puente, que era el proyecto que les habían solicitado, y cuando iba más allá de la mitad, recibieron la noticia de que se había derrumbado. Sin saber qué era lo que había fallado, ya que ellos habían calculado que todo estaba bien, decidieron comenzar nuevamente. Al poco tiempo de avanzar en la construcción, otra vez se vino abajo, pero esta vez sí les quitó la vida a varios trabajadores. Quedaron sepultados varios de ellos durante el colapso. Mi papá nos contó que una vez que estas personas perdieron la vida, el puente pudo construirse y terminarse. A partir de entonces, no volvió a dudar de que estos sitios tienen dueños, y primero hay que tener su consentimiento para poder hacer las cosas. Otra historia que nos contó no le pasó a él directamente, sino a un colega suyo que tenía el encargo de realizar unas mejoras a otro puente. Este se encontraba en una región cercana, Cuitláhuac. Este puente tenía mucho tiempo de haberse construido, pero en un sismo fuerte sufrió algunas grietas en las columnas que lo sostienen, por eso es que tenían que arreglarlo. Cuando llegó a restaurarlo,
se enteró de que, a la gente del lugar, no le gustaba transitarlo, decían que ese puente estaba maldito, que únicamente les había dado desgracias. Al averiguar el porqué, descubrieron que, en algunas ocasiones, había pasado que quienes lo cruzan después de cierta hora desaparecen. Esto ocurría porque el ingeniero cargo de hacerlo, tampoco quiso hacer el tributo a la tierra, y así era como se estaba cobrando. Por esta razón preferían no cruzarlo. Para ellos, era mejor que el puente se derrumbara, solamente que tenía que caerse solo. Porque si ellos lo tiraban, el dueño podría molestarse todavía más y habría sido coincidencia o algo causado por estas fuerzas, pero varios de los trabajadores del amigo de mi padre desaparecieron mientras trabajaban en la restauración. Unos dicen que ellos decidieron dejar la obra y otros que fue el dueño que se los llevó. No era raro que algunos trabajadores renunciaran sin avisar, pero nunca se pudo comprobar ni a dónde fueron ni el por qué. Otro caso que recuerdo es de un libramiento que se intentó hacer para conectar la parte norte de la ciudad de Oaxaca con unas colonias que quedaban detrás. Querían hacer más fácil la salida de los coches y camiones que viajaban por la carretera internacional. Este libramiento nunca se terminó, incluso puede verse todavía el tramo que quedó a medio hacer. Cuentan los pobladores de la zona que los encargados de la obra no estuvieron dispuestos a pagar, ya que eran muchas almas y lo mejor era dejarlo así. Habrá sido por eso o por otra causa, pero el tramo sin acabar puede verse todavía, y así como estás, hay muchas obras por acá que están sin acabarse, como el templo inconcluso en Cuilapa de Guerrero. Dicen que, desde la llegada de los españoles, está así, y que este también es otro caso de que algo no se acabó porque se negaron a pagar la cuota. Por ese lado, se cree firmemente que para que una obra se afiance y se termine, se deben entregar las almas. Algunos se tienen que sacrificar para el beneficio de los demás. Si se altera el orden natural, un costo debe pagarse. Tal vez lo mismo pasa en otros sitios, como donde se construye un tren Maya y otras obras grandes, en las que luego hay muchas complicaciones o problemas. Si alguien en esos lugares sabe de esto, compartan sus experiencias, de esta manera podremos saber si también sucede en otros lugares. Ustedes, los que escuchan, pueden creer o no, pero lo que nos pasó a mi esposo y a mí fue cierto. También todos los accidentes que han estado ocurriendo en esta nueva carretera hacia la costa, pueden ustedes mismos comprobarlo, buscando las noticias de lo que ha ocurrido en ella las últimas semanas. Hasta donde yo sé, nadie ha perdido la vida todavía. Quién sabe si porque todavía no se ha terminado o porque el dueño todavía no ha querido reclamar, pero por cualquier cosa, si van a pasar unos días a la costa oaxaqueña, pidan permiso de pasar y manejen con mucho cuidado.